Superior en Turismo, del ISP número 10 Mateo Vos, organizan este ciclo de conferencias, que tiene como objetivo conocer las nuevas miradas que realizan investigadores sobre las nuevas manifestaciones territoriales del turismo en Argentina. A partir de él, se pretende abrir un espacio para reflexionar sobre prácticas turísticas, la conducción de atractivos y la patrimonialización de los territorios en Argentina. Lucas, te cedo la palabra. Muy bien, Paola, ¿querés decir algo antes con respecto a esta No, jornada? darle la bienvenida a todos y bueno, que esta temática que es fundamental para la carrera de nosotros, para las nuevas tendencias de turismo y sobre todo también para el corredor de la costa, donde tenemos también la sede, donde este tipo de turismo está en crecimiento y también necesitamos cada vez más herramientas para poder organizar circuitos productivos y de toda índole que brinde servicios turísticos para, bueno, para una salida laboral también. Muy bien. Bueno, me sumo a las palabras tanto de Abel como de Paola y voy a presentarle a la expositora del día de hoy, a nuestra invitada, a Cecilia Pérez Winter. Cecilia es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, conocido como CONICET. Es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada en investigación y conservación del archivo fotográfico, también por la misma universidad, y licenciada en antropología con orientación en arqueología, también por la UBA. Trabajó en Argentina en la Dirección de Derechos Humanos en el proyecto Mansión Seré en Morón en los años 2002 a 2005. También en la gestión del patrimonio arqueológico en la Administración de Parques Nacionales desde el 2005 al 2006. Y como investigadora en el Museo de Historia Natural de San Rafael en Mendoza en los años 2007 y 2008. En Brasil participó como colaboradora en el Laboratorio de Geología de la Universidade Federal de Uberlândia en los años 2009 y 2010 y en el Complexo Cultural de Pirópolis de la Universidad Federal do Triângulo Mineiro durante los años 2010 y 2011 en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Desde 2012 se desempeña en Argentina como investigadora del Instituto de Geografía e Instituto de Ciencias Antropológicas de doble dependencia en la UBA y de CONICET. Su línea de investigación se focaliza en analizar los procesos de turificación y patrimonialización en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y ha publicado sus avances y resultados en varias revistas especializadas, capítulos de libros y actas de congreso. Bueno, Cecilia está especializada en el tema de turismo rural y hoy escucharemos su conferencia denominada Turismo Rural en Argentina, sujetos e instituciones en la valorización turístico-patrimonial de la provincia de Buenos Aires. Les agradecemos el tiempo que nos brinda para hacer esta presentación a los estudiantes del Instituto Mateo Vos. Adelante, Cecilia. Hola, bueno, primero agradecer a todos y todas la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir un poco lo que uno hace. Así que bueno, paso a compartir la pantalla para comenzar. Vamos a tener que esperar un segundito. ¿Se ve bien? Ay, se me va el... me parece que no se está viendo, ¿no? A ver. Una ventana. Le puse pantalla entera y no... Ahí está, compartir. Ah, ahí lo selecciono. Ahí sí se ve, ¿no? Ahí te decimos, a ver. Sí, ahí sí. Habría que agrandar la pantalla y ya estaría. Sí, cada vez que pongo el iconito para ampliarlo, ahí está. Entonces ahí sí. Bueno, disculpen. Bueno, como dijo Lucas, el título que elegí fue Turismo Rural en Argentina, sujetos e instituciones en la valorización turístico-patrimonial en la provincia de Buenos Aires.
Estos dos procesos tienen mucho en común, muchos puntos en común y suelen ir de la mano ya hace bastante tiempo. Pero bueno, para empezar un poco, lo que les quería contar es, desde el grupo de investigación al cual pertenezco, un poco cómo abordamos el turismo, o cómo entendemos qué nociones de turismo estamos manejando, porque si uno empieza a ver la bibliografía, no sé, los lineamientos de la Organización Mundial de Turismo, o leemos cualquier trabajo de investigación, vamos a encontrar que cada autor, cada investigadora va a tener una definición de turismo tal vez más asociado a lo económico, lo empresarial o la industria, o tal vez destacando algunas cuestiones más socioculturales. Entonces, bueno, para poder introducir un poco el enfoque que trabajamos, acá hay un mapa bastante escueto, digamos, de turismo de Buenos Aires, desde donde estoy yo ahora, pero es un mapa al azar, nada más que para reflexionar algunas cuestiones de lo que quiero plantear. Si nosotros observamos el mapa, vamos a encontrar que se resaltan algunos barrios de toda la ciudad de Buenos Aires y algunas prácticas culturales como el tango, más asociado al barrio de Almagro, el Abasto, la Casa Rosada. Y yo creo que cuando uno va de viaje y busca un mapa físico, aunque ahora se usan muchos aplicativos, uno nunca piensa o no se pone a reflexionar quién fue el que diseñó ese mapa, porque hay una persona o personas detrás de eso que nos están invitando o orientando un poco dónde mirar, dónde comer, dónde alojarnos. Un folleto en general tiene esas informaciones, ¿no es cierto? Dónde comprar las artesanías, dónde ir a comer, a tomar algo, y qué puntos o atractivos o puntos de interés, como a veces se les llama, ir a visitar. Pero seguramente si ustedes están en su ciudad, y yo misma acá en Buenos Aires, si vemos esos mapas turísticos de nuestra ciudad o localidad, etcétera, seguramente ustedes van a conocer otros lugares que les resultan interesantes o que les parecen importantes y que no están en el mapa. Y que tal vez otros puntos que están en el mapa que no les resultan tan atractivos. Bueno, ¿por qué es esto? Sí. Perdón, Cecilia, nos pasa la filmina, no se ve el mapa. No. ¿No se ve el mapa? Ah, ¿No se ve la buenas presentación? tardes. Ahí está. Gracias. Perdón. Es que Gracias. cuando pongo el icono así, ahí no lo ven. Ahora se ve. Ahora se ve. Gracias. Bueno, ese es el mapa, perdón, pensé que lo estaban viendo, al que me estaba haciendo referencia, donde se ven algunos barrios, pero es solo para ilustrar esta idea, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es que trabajamos el turismo como un proceso de construcción social. O sea que hay un montón de gente, de personas, de actores que participan en la construcción y desarrollo del turismo. Acá, por ejemplo, era para ilustrar la cuestión del mapa. Hay gente que hace ese mapa, que selecciona qué mostrar en detrimento de cosas a no mostrar. Con distintos criterios, ¿no es cierto? Pueden ser criterios estéticos, pueden ser históricos, distintos aspectos de la historia. Y estos actores se van conectando, o sea, no es solo los actores en los países emisores, sino también en los receptores, o lo podemos pensar a nivel Argentina, actores de distintas provincias y municipios, etcétera, que se conectan justamente para poder llevar adelante los procesos de turismo. Por ejemplo, si uno quiere hacer un viaje, a veces la forma clásica era ir a una agencia de turismo, pedir un paquete turístico, este operador está conectado con otros operadores que brindan servicios, entonces se va conformando una red. Aunque usemos las plataformas que también ofrecen paquetes turísticos, están conectados con esos prestadores en otros lados o lo van terciarizando, pero se va conformando esta red de actores que permiten que uno pueda movilizarse de un lugar a otro. Y acá es lo que les decía antes, ¿no? Hay una selección, hay personas que seleccionan y configuran ciertos lugares como atractivos y destinos. Y esto también tiene que ver con resignificar esos lugares, porque tal vez un bar que, por ejemplo, en Buenos Aires se conoce como el Tortoni, tal vez para alguien que está ahí cerquita era su lugar para ir a tomar el café, y ahora ya dejó de ser su lugarcito de café, sino que se convirtió en un atractivo turístico. Y esto lleva a ciertos cambios materiales, simbólicos, que después vamos a profundizar.
El turismo, el desarrollo turístico es un proceso históricamente cambiante y en tensión, porque cosas que hoy consideramos que son pasibles de atractivizar, de convertir en atractivos o destinos turísticos, en otro momento tal vez no lo era. Por ejemplo, aunque también está en discusión, pero se habla del turismo negro, antes el sitio Auschwitz, donde fue el campo nazi, no se pensaba como un lugar para visitar, y actualmente se podría, aunque se puede discutir, se podría decir que es un atractivo o un destino turístico dentro de esta modalidad que se denomina el turismo negro. Y en tensión, siempre hay tensión. ¿Por qué? Porque en el turismo se expresan y se generan conflictos de este territorio turístico que se está conformando. Hay tensiones o conflictos en los territorios que cuando empieza a haber turismo también van apareciendo, y hay otros que se van generando a partir del proceso turístico. Por ejemplo, si nosotros vamos a visitar algún lugar donde hay una minera y hay un conflicto con esa minería por el extractivismo, la contaminación, y se empieza a desarrollar el turismo, es muy probable que se empiece a cuestionar que te vendan paisajes bellos cuando están contaminados. Entonces es muy posible que esos conflictos en torno a la minería y la contaminación aparezcan y se expresan en el turismo, como otros que puede ser a partir del turismo. Por ejemplo, yo les decía de esta persona que va al cafecito Tortoni porque era su lugar cotidiano de ir a tomar café todos los días, y empieza a llegar al el turista, y ya no lo siente como suyo, como su lugarcito, siente como una invasión. Entonces ahí ya estamos viendo estos tensiones o conflictos que también el turismo puede empezar a generar. Si vamos a hacer memoria, porque hemos naturalizado mucho la situación de pandemia y pensamos el turismo pre-pandemia, una de las cosas que podemos decir es que coexistían una diversidad de modalidades turísticas, ¿no? Desde el turismo de masa, tal vez estandarizado, o algunos exclusivos de sol y playa. Por ejemplo, vemos esta imagen del fotógrafo Martin Park, que suele hacer bastantes fotos como haciendo chistes o ridiculizando estas cosas, hace fotografías cómicas. Acá vemos... Sí, discúlpame, todavía estamos en la segunda, ¿sabes? En la segunda pantalla, por las dudas. Sí, estoy en la segunda pantalla, en turismo de masa, ¿no? Turismo prepandemia. A ver. Yo estoy en la segunda, no sé si los chicos pueden ver otra. ¿Cómo entendemos al turismo? Ahí está. Sí, sí. En el Ahora- mapa seguimos. No sé qué está pasando, porque yo los voy pasando. Ahí se ve. Ahí sí estamos, turismo de masas, estandarización, sol y playa. Bueno, voy a tener que pasar, cada vez que pase voy a volver atrás, y entonces, disculpen, yo nunca me pasó esto. Pero bueno, lo que vemos es esta coexistencia de modalidades turísticas, de turismo de masa, sea exclusivo o no, o estandarizado, de sol y playa, que podemos ver acá una imagen más del turismo de masa, donde hay un conglomerado de gente que hoy tal vez nos llame mucho la atención pensar en volver a un turismo así, con todo el tema del distanciamiento social. Y con las de turismo alternativo, más flexible, que empiezan a aparecer más en la década del 70, que lo que buscaban era la descompresión temporal y espacial de turistas, con nuevas modalidades como la cultural, la rural, todas las adjetivaciones que se le ocurren, étnica, de aventura, deportivo, y un poco la idea es eso, poquita gente disfrutando del entorno, de las personas, más personalizado el trato también. Pero bueno, un poco estas formas de viaje que tal vez les contaba, la forma clásica de ir a una agencia, o mismo si uno lo organizaba desde sus propios medios, ha cambiado bastante con las plataformas de internet, haciendo estos viajes como accesibles en cualquier momento a cualquier destino, ¿no? De repente aparece una oferta, viaja mañana a Nueva York o mañana a tal lugar. Y con los años el flujo turístico ha aumentado muchísimo. Bueno, voy a hacer así. ¿Ahora se ve la próxima? Sí, ya se ve. Bueno, Cecilia, quizás te convenga, viste arriba donde tenés inicio, insertar, presentación con diapositivas, ¿te aparece la opción?
Sí, Ahí fíjate si podés ponerlo presentación completa. Ahí, desde la diapositiva actual, ahí. ahí se ve bien. No, no. A ver, fíjate la otra opción que... No sé cuál otra, le pongo presentación en línea. O no, o actualizar. Esa pusimos, ¿no? Pusimos desde la Ah, diapositiva actual. sí, fíjate personalizar a ver si te aparece completa la pantalla, pero no. Es que está el iconito de acá, que es esa Ajá. como copita, y yo lo pongo así, entonces aparece la pantalla completa. No sé si ustedes lo ven. Sí. Lo que pasa es que cuando paso a la siguiente diapositiva ustedes no la ven, entonces tengo que seleccionarla otra vez como se veía recién. No sé por Ah, qué. bueno, perfecto. No, sigamos así, no tengas problema. Bueno, no, disculpen porque nunca no me había pasado así, no sé por qué no lo hace. Pero bueno, algunas tensiones, volviendo a esto del turismo, es, por ejemplo, acá vemos porteadores, que son los que llevan los equipajes a Machu Picchu, para ver un poco en Latinoamérica y en Europa. Y bueno, suele ser un trabajo muy precarizado y bastante intenso físicamente, las aglomeraciones, como ya vimos en las otras fotografías, y la contaminación ambiental. Cuando hay mucho turismo, suele pasar estas cuestiones. Y esto ha generado reacciones en distintos lugares. Acá podemos ver la Plaza San Marcos, ahí en Venecia, también llena de gente, y con marcas que empiezan a dejar pintadas alrededor de las ciudades, diciendo turistas váyanse a casa, turistas dejen de invadir, esta sensación de invasión que decíamos antes. Y también no solo la contaminación de las aguas por los cruceros, por ejemplo en Venecia, que esto no es una foto exagerada, sino también las contaminaciones visuales. Vemos un tremendo crucero que opaca un poco el paisaje histórico de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto de superar la capacidad de carga de los destinos es lo que se conoce como el sobreturismo. Por otra parte, también algunas tensiones que aparecen en el turismo es la exotización de los otros, sobre todo cuando pensamos en turismo étnico, de ir a conocer pueblos indígenas o de lugares que para nosotros son extraños, porque por ejemplo el gaucho, venir a ver el gaucho para extranjeros es una figura exótica. El turismofobia, ¿no? Esta cosa de sentir al turista como un invasor y no querer tenerlo y hacer protestas y cosas para evitar su ingreso. También en cuanto a lo cultural, esto de la búsqueda de la cultura auténtica. Voy a decir un ejemplo muy burdo para que quede claro, pero es cuando uno va con esta fantasía o expectativa de conocer grupos indígenas y se espera a los indios con plumas, ¿no? Como aparecen las representaciones de imágenes históricas en Estados Unidos en contextos en los que no son, y pensar eso, ¿no? Esencializar la cultura inmutable, cuando si uno lo piensa desde nuestra sociedad, cómo ha cambiado, cómo no va a cambiar las otras sociedades, uno mismo a lo largo de la vida cambia la forma de vestirse, de pensar, entonces el turismo también genera esta cuestión que parece contradictoria, ¿no? De pensar en que hay una cultura auténtica, como en Argentina hablar de un gaucho auténtico. Lo menciono porque es un ícono turístico, y cuando en realidad tenemos gauchos diversos en todas las regiones, y más allá del gaucho hay otras cosas que también nos identifican en Argentina. También la contaminación ambiental, como señalaba hace un rato, o la precarización laboral, no solo con los porteadores como veíamos en la imagen, sino también cuando se le da trabajo a gente local por muy poco dinero o no regularizado. Y todo esto lo que nos está mostrando es que el turismo, y en la pandemia esto también se vio y se discutió mucho, las desigualdades socioeconómicas entre países emisores y receptores, o también lo podemos pensar acá en Argentina, ciudades que son más ricas que otras,
o mismo en la ciudad de Buenos Aires donde estoy, donde hay barrios que son los que se promocionan turísticamente y justamente son los que mayor inversión se les da a los espacios públicos. Entonces uno puede pensar, ¿por qué mi barrio donde yo vivo no se invierte de la misma manera para mantener estos espacios públicos o los servicios, ¿no? O no llegan los mismos servicios, pero sí en estos otros lugares, si somos todos ciudadanos, pagamos los mismos impuestos, etcétera, ¿no? Ay, perdón. Ahora, para volver un poco a lo que estábamos, al tema de turismo rural. El turismo rural es otra modalidad del turismo, lo podríamos enmarcar dentro de este turismo alternativo, donde se busca esa descompresión espacio-temporal del turista, o sea, que no viaje siempre estacionalmente como sucede en las costas de Mar del Plata, donde se llena de turistas durante el verano, sino que vaya viajando en distintos momentos. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, y supongo que en otras provincias de la Argentina se promovió esto de las escapadas de fin de semana, de que puedas ir un fin de semana o a pasar el día a lugares cercanos de las grandes ciudades o ciudades importantes, ¿no? El turismo rural, entonces, generalmente se desarrolla en pequeñas localidades con baja población, y empiezan a aparecer mucho una red de conceptos asociados al turismo rural, como se suele entender desde los programas estatales en Argentina, con la economía solidaria y comercio justo. Ese tema Lucas sabe bastante. El turismo de organización comunitaria, donde lo que se busca es la participación de las comunidades locales en la orientación al desarrollo turístico, la valorización de identidades y saberes locales, fortalecer el territorio, valorizar el patrimonio rural, generar desarrollo local y que también valorizar otros recursos locales y la sustentabilidad. El turismo rural en Argentina, lo que podemos hacer un poco cronológicamente, antes el turismo rural estaba asociado a las estancias. En la década del 80 más o menos es que comienzan las estancias, a algunas de ellas en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una apertura hacia el turismo, empiezan a refuncionalizarse, o sea, ya no son todas establecimientos agroproductivos, sino que empiezan a incorporar, por eso lo de refuncionalizarse, con otros servicios y actividades. Empiezan a ofrecer alojamiento, gastronomía, se alquila para eventos como casamientos, fiestas, etcétera, y se generan actividades como andar a caballo, mostrar danzas folclóricas. En el 2001, esto también, la apertura de estancias también un poco empieza a coincidir con la apertura del mercado en los 90, donde empieza a ingresar bastante turismo extranjero, y por eso digo, ahí el gaucho es como que se convirtió en nuestra figura exótica de Argentina. En el 2001, cuando todos conocemos de la crisis económica, el turismo rural empieza a considerarse como una estrategia de revitalización, de desarrollo local, empieza a haber mayor participación de diversos organismos del Estado, porque cuando hablamos de estancias estamos hablando más de los propietarios, de algo privado. En general, si bien hay podemos encontrar distintas definiciones, hay algunos objetivos que podemos encontrar en común, que es diversificar la renta de los pequeños productores. Entonces, que no solo dependan de su producción agraria, porque antes también el turismo rural estaba más asociado a los establecimientos agrarios. Diversificar la renta, valorizar el rol de la mujer y de los jóvenes, fomentar el arraigo y crear nuevas fuentes laborales, además del cuidado del ambiente. Bueno, ¿quiénes participan en todo este? O sea, igualmente también lo que vemos a partir del 2001 es que empiezan a cada vez diversificarse más los destinos, lo que puede ser considerado dentro del turismo rural, como los pueblos rurales o individualizar las pulperías. Pero después vamos a ver un poco esos ejemplos. Entonces, bueno, cuando hablamos que el turismo es un proceso de construcción social, ¿quiénes participan? Además del turista que va, que visita y que se busca satisfacer sus expectativas. Organismos estatales, como había mencionado, actores no estatales y las comunidades locales. Entonces acá un poquito para mostrar uno de los organismos nacionales que más ha desarrollado el turismo rural en Argentina y tempranamente fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que si bien estaba destinado a todo lo que era motivar la tecnologización y mejorar la producción agraria en Argentina, desde los fines de los 90 empieza a promover el turismo rural como una estrategia
de desarrollo local y territorial después. Y es un referente en Argentina en esos términos, también porque es una institución que tiene mucha presencia territorial como la Administración de Parques Nacionales. Tiene como 15 centros regionales, tiene técnicos y técnicas en territorio que son quienes llevan adelante los proyectos y los acompañan. También podemos mencionar el programa Pueblos Turísticos en Provincia de Buenos Aires o Pueblos Auténticos, que fue un programa que se desarrolló en el 2017 a nivel nacional, justamente valorizando los pueblos. También lo interesante es cómo esto va mutando. Entonces, en cuanto a actores no estatales, bueno, habíamos mencionado, por ejemplo, en las estancias, el actor privado, por ejemplo, o en la construcción de algunos caminos y rutas, también aparecen bastante el sector privado, pero también las comunidades locales, que muchas veces con acompañamientos de organismos estatales, empiezan a conformar redes. Generan sus emprendimientos y eso también es interesante, esto de cómo va mutando, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso seguramente lo va a hablar mucho mejor Carlos Cáceres, cuando presente la red de turismo campesino del Valles Calchaquíes, es una de las redes que se generó, la red argentina de turismo rural comunitario, etcétera, que van conectando estos emprendimientos, experiencias, etcétera. Aprovecho para decir que está Carlos conectado también, escuchando la bueno, saludos a Carlos. Bueno, el turismo también lo que hace es, más allá o sea, busca satisfacer expectativas de los turistas, que muchas veces tiene que ver con las fantasías, con imaginarios, con cuestiones que van dando vuelta sobre ciertos sujetos o localidades. Entonces a mí me interesa también mostrar esto, cómo el turismo construye representaciones sobre lo rural. Y entonces podemos, bueno, ¿cómo aparece el campo? Y puede aparecer un campo de tipo tradicional, cuando vemos que se exalta la figura del gaucho y de algunos inmigrantes en general, los españoles, los italianos, pero en provincia de Buenos Aires también vamos a ver que se exaltan mucho las comunidades alemanas, que ahí podríamos ver un poco la exotización desde nuestras propias colectividades, porque tal vez son las menos. La valorización, valga la redundancia, de ciertos valores. La solidaridad, la hospitalidad, o también exaltar el nacionalismo o algunas cuestiones relacionadas con la religión. Por ejemplo, en San Antonio de Areco se solía, que se festeja el Día de la Tradición, por ejemplo, es un lugar que está muy asociado a exaltar una cierta figura del gaucho. Al turista se le daba el poema Mi Hospitalidad, escrito por Ricardo Guiraldes, que fue una figura que estuvo vinculada a Areco porque tenían la estancia La Porteña. También se destaca la gastronomía criolla, entre comillas, todo lo que tiene que ver con las empanadas, el asado, los pastelitos, el mate cocido. Prácticas y lugares relacionados a los usos y costumbres del campo. En San Antonio de Areco, por ejemplo, tienen siempre charlas sobre usos y costumbres en el Museo Ricardo Guiraldes. Y por supuesto las celebraciones locales asociadas a las fiestas patronales, a las jineteadas, a cuestiones gastronómicas que sean como típicas del lugar. También se me fue la pantalla. También podemos ver el campo vinculado con más lo agrario. Entonces se va a destacar más las prácticas agrarias tradicionales, pero también puede ser que surjan las no tradicionales, pero que empiezan a instalarse y a tener continuidad en el lugar. Se destaca el valor del trabajo en el campo, las celebraciones asociadas a la producción agrícola y a los alimentos. Por ejemplo, en Villa Lía, en San Antonio de Areco, se festeja el Día del Agricultor, o sobre alimentos. Y muchas veces aparecen museos con la historia productiva del lugar, que generalmente se construyen con donaciones de la gente local. Otra forma de representación está asociar lo rural con la naturaleza, aunque pensando en una naturaleza que a veces se la muestra como si fuese pura, prístina, pero que está antropizada. Entonces ahí algunos puntos los podemos encontrar en común, ¿no? Pero los paisajes agrarios, que tal vez uno podría decirlo, bueno, podría ser el campo como representación de lo agrario, pero a veces
los paisajes agrarios se los vincula con la naturaleza, aunque estén antropizados, con esto de estar al aire libre y demás. Esto de estar en contacto con la naturaleza. También se destacan los caminos rurales y sus entornos. Por ejemplo, en Exaltación de la Cruz, que es un municipio aledaño a San Antonio de Areco, se han promovido muchas competiciones y carreras de ciclistas, aprovechando ese flujo. Y ya ya empezaron a promocionar sus caminos rurales como parte de sus atractivos. También la fauna y la flora local van a encontrar en muchos folletos que promocionan el turismo rural, el avistaje de aves, por ejemplo, y otros recursos como el agua y aires limpios, sobre todo en estos tiempos de pandemia, estos recursos también valorizados. También el campo como innovación. En algunos casos se trata de mostrar eso, no solo lo tradicional, lo agrario, etcétera, sino también la innovación a partir de la tecnología, de las producciones no tradicionales que tal vez son más nuevas. En algún momento en provincia de Buenos Aires fue la producción de arándanos, ahora desde que empezó en el 90 y pico, y ahora 95, 94, pero ahora ya está bastante como consolidado, digamos. Y otras actividades y prácticas nuevas, tal vez algunas hasta asociadas a lo deportivo. Entonces, bueno, acá empezamos a ver que también desde el turismo que se construyen estos atractivos van a tener distintos formatos y contenidos, no solo las representaciones que ya nos muestran algo del contenido, sino distintos formatos, no solo un lugar físico particular, sino también las rutas. Por ejemplo, está la Ruta del Gaucho, que esto es lo que tiene interesante, que es un proyecto que conecta a distintos países, porque uno a veces piensa que hay figuras o hay cuestiones identitarias que solo son propias, que existen solo en nuestro país o en nuestra región, y cuando empezamos a indagar las compartimos con otras. Entonces, la Ruta del Gaucho lo que tiene de interesante es que vincula esta figura que la compartimos con Río Grande do Sul en Brasil, en Uruguay y acá en Argentina. Es todo un recorrido que en Argentina toca varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Y si ustedes entran a la página, que también la van a encontrar como Camino del Gaucho, van a encontrar qué es lo que busca a veces las personas que orientan el turismo: diversificar. Para incluir nuevos productos, destinos en el mercado, movilizarlo, generar capital, etc. Entonces siempre vamos a ver que hay diversificación de cosas. Y en este sentido, si ustedes van a la página del Camino del Gaucho, van a ver que no es solo el gaucho lo que se busca valorizar. Está la fiesta del gaucho, van a ver que tiene una pestaña que habla de lagunas y sierras. Entonces lo que está mostrando es que vas a poder encontrar el gaucho y usos y costumbres en distintos lugares asociados a distintos paisajes. Va a haber distintas actividades, distintas estancias que las podés encontrar si te gusta la sierra o el lago. Entonces es eso, mostrar diversificación, que eso también permite aumentar el perfil de turistas para captar aumentar el flujo turístico. Así como a veces se habla de caminos o rutas, tenemos las rutas gourmet. La Ruta del Gaucho tal vez uno diría, es una ruta cultural, identitaria, y tenemos otras rutas que tienen más que ver con las prácticas agrarias o los alimentos, y en provincia de Buenos Aires, desde el 2014, 2010 más o menos, porque fueron sumando otras, se generaron las rutas gourmet. Y lo que buscaba era justamente como mostrar este campo más innovador, en donde se valorizaba la producción de prácticas agrarias no intensivas y no tradicionales. Y después empezó a incluir otros aspectos, como el jamón o la cerveza. Se va diversificando cada vez más. La miel, por ejemplo. Ahí vemos los arándanos, las aceitunas, el vino. Cuando yo menciono que está la ruta del vino en provincia de Buenos Aires, o que estaba en algún momento, a todos les llama la atención porque en Argentina asociamos esa producción en la zona de Cuyo, de San Juan, Mendoza sobre todo, ahora también en Salta, pero no en provincia de Buenos Aires. Esto también está mostrando este campo innovador, que lo vemos en los discursos de cómo se empiezan a aplicar nuevas tecnologías que permitan la producción de vinos en la parte de la costa. Y también otras rutas como la del queso, que acá ya vemos algo más del municipio de Suipacha,
Y acá también lo que quiero destacar es que hay un montón de actores que se vinculan, porque son varios emprendimientos económicos, algunos son cooperativas, algunos son empresas, etcétera, que se congregan para formar estos nuevos proyectos. Como ya había mostrado, los clásicos destinos de provincia de Buenos Aires, que eran las estancias desde los 80, acá vemos algunos que hay en San Antonio de Areco, La Porteña, que está con la ovejita abajo, tenemos la Bamba, que fue la que se usó para la película de Camila, o la Candelaria, que es la que parece un castillito que está en Lobos. Esto obviamente también muestra qué perfil de turismo se está captando, se está buscando a un turista de alto poder adquisitivo, sobre todo extranjero. De hecho, si van a las páginas de las estancias van a encontrar que muchas veces tienen videos promocionales solo en inglés y sin subtítulo, por ejemplo. Después podemos encontrar, como decía antes, se empiezan a incluir, a diversificar, y encontramos otros tipos de atractivos, los pueblos. O sea, no es solo una estancia, la ruta que congrega distintos emprendimientos, sino también pueblos, toda una localidad. Tu lugar de residencia, aunque sea pequeña, también puede ser turística. Que en algún momento los pueblos, cuando fue toda la crisis del 2001, que habían quedado aislados, en decadencia económica, no se lo consideraba atractivo. Y justamente ahora esa imagen bucólica que quedó de esa época es lo que ahora llama la atención. Y en Provincia de Buenos Aires, desde el 2008, se creó el programa Pueblos Turísticos. Y acá es un poco para mostrar lo que se suele destacar, ¿no? Las celebraciones locales, las estaciones de tren son un clásico. También los monumentos de Salamone, como la cruz que vemos en uno de los costados, de hecho está la ruta Salamone. Las iglesias, las casonas antiguas, las almacenes o pulperías, que ahora son más gastronómicas. Y ahí hablando de pulperías, también, no solo el pueblo, sino algunas partecitas del pueblo también pueden ser destacadas, como la pulpería. De hecho, no solo el turismo, o sea, la publicidad turística es la que hace promociones y genera atractivos, también puede ser a partir de otras cosas como libros, por ejemplo, películas. Yo me acuerdo la de Capusotto que se filmó en Patricios. Bueno, mucha gente habrá ido después a Patricios a conocer, que es un pueblo en provincia de Buenos Aires, donde se filmó la película, por ejemplo. Y acá en este caso vemos estos libros de autores que son acá por lo menos son conocidos. Tenemos a Pietro Sorba, que tiene varios libritos de este estilo, y uno que es Bodegones, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires. En este caso tiene de pulperías, y muestra una serie de pulperías dividido en regiones en provincia de Buenos Aires, que aunque es un libro que es como un catálogo, funciona como una guía de turismo. Y muchos ciclistas o personas comunes lo usan un poco como una guía turística. Después también podemos mencionar de Leandro Vesco, Desconocida Buenos Aires, Secretos de una provincia, que también tiene otro que se llama En la Frontera. Y acá lo que se ve es la pulpería de Mercedes, que es muy conocida, es muy bonita. Y también, si uno lee el libro, está dividido un poco también por regiones y por pueblos, pulperías, está con bastantes... y bueno, pero una de las cuestiones que más destaca es las pulperías. Entonces yo ya escuché conocidos que después de leer el libro les interesó viajar y conocer estas pulperías o estos pueblos que están mencionados en el libro. Acá vemos la pulpería de Mercedes más amplia. También participó de la película Don Segundo Sombra, que se filmó en el 69. Y por ejemplo, o sea, no es solo que cómo se va, el turismo siempre trata de renovar, de generar otras atracciones y para motivar el flujo turístico, como actualizarse, estar siempre al día. Entonces no es solo, aunque parezca contradictorio, no es solo promocionar una pulpería de cada localidad, sino también después hacer la noche de los almacenes o las pulperías, que se suele hacer también en provincia de Buenos Aires, en una localidad o nucleando varias localidades. De hecho, con los festejos también empiezan a ser itinerantes, empiezan a ampliar sus escalas de activación. Festejos que eran locales, que solo iba la gente del área, empiezan a promocionarse como atractivos y empiezan a ser considerados, bueno, porque se hacen trámites y demás,
se buscan certificaciones, entonces una celebración que era local empieza a tener carácter provincial, nacional, o empiezan a ser itinerantes, como hizo la provincia de Buenos Aires, el área de turismo, de la celebración de la galleta de pan de campo, que se festeja en distintos pueblos, un día en uno, otro día en otro, y bueno, así se va promocionando y actualizando el turismo. Ahora, el turismo rural durante la pandemia, bueno, en todos lugares tuvimos que padecer la cuarentena estricta, que esto generó el cese de turismo, igual esto también fue a nivel mundial, pero en el turismo rural, si bien no tiene un flujo turístico muy intenso, se notó la falta del mismo. Y entonces, bueno, también se empezaron a buscar estrategias como recorridos virtuales. Algunos emprendimientos no pudieron sostenerse, tuvieron que cerrar. Algunas personas que, sobre todo las que se dedicaban más al turismo y no estaban diversificados con otras actividades productivas y demás, o se endeudaron para poder sostener el lugar, terminaron con deudas, o algunos desistieron del emprendimiento y tuvieron que emplearse en otra cosa. Otros también hubo algunas cuestiones positivas que buscaron mantener sus establecimientos o capacitarse o empezar a ver las opciones virtuales, ¿no? Como esto de hacer recorridos virtuales o actualizar sus páginas de internet, etc. Por ejemplo, acá en Uribe Larrea, en un pueblo de provincia de Buenos Aires, en Cañuelas, es solo para mostrar eso, que se hacían tours virtuales o había gente que hacía como videos sobre cómo cocinar ciertas cosas y demás y las empezaba a subir como para que la página esté activa. Ahora, se habla de un turismo rural a veces post pandemia, que eso también puede ser cuestionable porque han pasado 2 años y todavía, casi 2 años y todavía estamos en una situación que no podemos hablar de una post-pandemia. Y lo que se está observando, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires es una gran apuesta al turismo rural con planes nuevos de planificación turística. A nivel nacional también se han generado protocolos, o también desde el INTA se ha generado unos documentos para saber cómo afectó el turismo rural en el corto, mediano, largo plazo, que se puede encontrar en internet, en cuestiones positivas y negativas, y todo esto, los protocolos, estos relevamientos, lo que permiten también es justamente hacer estas planificaciones. Pero ¿por qué una apuesta fuerte al turismo rural? Porque justamente se da en áreas al aire libre, esta idea del contacto con la naturaleza que permite tener ciertas medidas sanitarias como el distanciamiento social. Además, el turismo rural ya trabajaba con las reservas, que es lo que ahora se está usando mucho, sacar turno, ¿no es cierto? Y el turismo, que antes parecía tan espontáneo, ahora parece más planificado. Y por otra parte, entonces, con estas características que tienen las actividades, los lugares que se ofrecen en turismo rural, generalmente se los empieza a llamar como destinos seguros. Ahora, si recordamos que el turismo genera y en el turismo se expresan tensiones, podemos cuestionar un poco esta cuestión del destino seguro. Y también de los conflictos que aparecen en el turismo, ¿no? Que muchas veces hay representaciones idealizadas del gaucho, que obturan o no permiten visibilizar a otros sujetos, aunque el turismo rural a veces, una de las premisas es valorizar a jóvenes y mujeres. Si la propuesta justamente es destacar la figura del gaucho, muchas veces otros sujetos quedan totalmente opacados, los pueblos originarios o las comunidades afroargentinas. Creo que poca gente sabe que en provincia de Buenos Aires hay un patrimonio nacional que es la Capilla de los Negros en Chascomús, que es muy interesante ir a conocerlo, y son, uno de los tantos que debe haber de patrimonios de atractivos, también podríamos denominar, porque aparecen los mapas turísticos, vinculado a las comunidades afroargentinas. Muchas veces, si bien el turismo rural, como decía, busca valorizar el rol de la mujer, muchas veces esos roles de género se refuerzan, ¿no? A veces la mujer es la que se queda en el ámbito doméstico tendiendo las camas, haciendo la comida. En algunos casos, por supuesto que no, y aparece una mujer empresaria, una mujer que lleva adelante el emprendimiento, que maneja el dinero y empieza a tener independencia económica y mayor autonomía.
También hay falta de recursos o disputas de recursos como el agua. Muchas veces se piensa que el turismo rural o el turismo en general se puede desarrollar en cualquier lado, pero tiene que haber un mínimo de infraestructura, un mínimo de servicios, y hay lugares donde no tienen acceso al agua y están pensando en turismo, y ahí también se generan tensiones en cómo vamos a proveer, primero, cómo vamos a proveer el agua, algo tan básico, a un turista, y segundo, si se logra, ¿cómo puede ser que un turista tenga el acceso al agua y nosotros no, los locales, ¿no es cierto? Bueno, entre esos también faltas de servicio, luz, café, internet, transporte. En turismo rural es muy común que haya caminos de tierra que cuando llueve se embarran, no se puede pasar, o no hay un servicio de un colectivo o algo que pueda conectar los pueblos. Los trenes no andan, hace un tiempo que no funcionan, y eso desconectó bastante. Entonces, el turista que a veces llega a estos lugares, bueno, tiene un auto o tiene una movilidad propia, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de la falta de accesibilidad. Y bueno, podríamos mencionar muchas otras, y ahí volver a cuestionar, bueno, ¿cuán seguros son estos destinos? Decíamos por el distanciamiento social y demás. Pero bueno, en las áreas rurales, como dijimos, hay problemas en el territorio que también se pueden expresar en los procesos turísticos, y un gran problema que hay en provincia de Buenos Aires, como debe haber en otras, como Santa Fe y La Pampa, y en otras provincias también, el tema de la fumigación con agrotóxicos. Desde hace muchos años, acá vemos distintos paneles, y esta foto que está bastante interesante, cómo las comunidades locales se mueven en pos de este problema, que, bueno, deja muchos efectos en la salud. Entonces ahí también podríamos cuestionar que, bueno, desde lo sanitario pandemia se habla del turismo rural como un destino seguro, pero hay problemas en el territorio y que dan a cuestionar si realmente son destinos seguros, porque no solo es el agrotóxico que hace mal a la salud, contamina las napas de agua, y es todo un problema, ¿no es cierto? Bueno, eso fue todo, así que muchas gracias por escucharme. No sé si se dejó de compartir la pantalla. Bueno, Cecilia, un aplauso grande en la virtualidad, digamos, Muchísimas gracias. La verdad que un panorama bastante completo de lo que entendemos por turismo rural en Argentina, específicamente en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, seguramente ahora los profesores y alumnos vamos a tener muchas preguntas para hacerte. En mi caso ya noté varias, pero bueno, voy a dar pie para que comiencen los alumnos y alumnas de la carrera de turismo que se animen a hacerte alguna pregunta a partir de tu presentación. Bueno, espero poder contestar. Mirta, si estás por ahí, tenías unas preguntas. Vamos. Ahí está. No sé si me escucha ahora. Sí, yo quería preguntar qué intervención hace el Estado para promover el turismo rural. ¿Qué intervención pensé para promover el turismo rural? Bueno, o sea, yo trabajo más desde la investigación, no me dedico a la parte de gestión, pero sí trabajo con una compañera que está en el INTA. Entonces, bueno, yo creo que por lo que estuve viendo, las charlas que tengo con ella y demás, me parece que para promover el turismo rural siempre es necesario que esté el Estado acompañando, porque un emprendedor, o sea, grupos, por ejemplo, el INTA trabaja con grupos asociativos. Una persona ofrece alojamiento, otra una actividad de cabalgata, se asocian entre ellos dando actividades y servicios distintos y hacen un paquete turístico, por ejemplo. Entonces tienen el acompañamiento del INTA que les ayuda a buscar financiamiento y demás, porque a veces hay que, de a poquito se van haciendo inversiones para mejorar la infraestructura y demás. Entonces me parece que es fundamental el rol del Estado en generar estas cuestiones de buscar el financiamiento, de que esté el dinero para poder movilizar recursos, como por ejemplo, muchas localidades están aisladas. Bueno, buscar la forma de, si no es pavimentar, porque a veces también entra lo estético, que a la gente le gusta el camino de tierra, porque lo hace más auténtico y más rural.
bueno, buscar alguna estrategia, alguna forma de que se pueda, no sé, con Tosca, con lo que sea, estoy diciendo ejemplos nomás, pero que se permita el tránsito de esos caminos, promover infraestructura, promover transporte, por ejemplo. O sea, son cosas que tal vez no son directamente turísticas, pero que sí son servicios y prestaciones y demás que hacen a mejorar o a que sea más viable el desarrollo turístico. Lo del transporte también, eso es muy importante. Por ejemplo, en San Antonio Areco, Exaltación de la Cruz, que era por donde yo me movía, hay colectivos urbanos, pero si vos te vas de Buenos Aires a Pilar, que es una ciudad importante que te conecta con estas localidades, llegás a Pilar con un micro que tal vez tarda 1 hora, y hay un micro que sale cada 1 hora para alguna de estas localidades. Entonces tal vez estás 3 horas, 2 horas para hacer 100 kilómetros. Porque bueno, no todos tienen el acceso a un auto. Entonces, para facilitar el flujo turístico creo que es importante reforzar servicios, reforzar el transporte, reforzar infraestructura, y ahí tiene que estar, me parece, que el Estado. De hecho, cuando se empieza a pensar de desarrollar turismo en algún lugar, de repente aparecen estos recursos que por otra vía no aparecía. Un pueblo que tal vez hace mucho tiempo que está demandando al municipio ciertos recursos, servicios, etcétera, y nada, cuando empiezan a pensar, no sé, viene el programa Pueblos Turísticos a querer desarrollar el turismo, de repente aparecen los recursos. Entonces, bueno, también normativas, porque muchas veces cuando un destino empieza a ser promocionado, empieza a haber especulación inmobiliaria. Algunos campos que tal vez no tenían mucho valor, ahora empiezan a generar valor y viene gente de afuera a comprarlos y la gente local no puede acceder a ellos. Entonces, tal vez pensar en desarrollar turismo no es solo pensar en turismo per se, sino en otras cosas que acompañan, que son importantes. Entonces, me parece que, y en el desarrollo del turismo rural es eso, buscar que tengan mejores servicios del acceso al agua, acceso a internet. Si quieres tener una página para que reserven tu lugar y no tenés un buen internet, no, estás bastante desconectado hoy en día porque todo es con aplicativos, funciona de esa manera. Y muchas veces el que busca ir a estos lugares, aunque se quiera desconectar, utiliza mucho estas plataformas y páginas, ¿no? Para enterarse, para reservar. Entonces, creo que es eso, hay que reforzar esas herramientas del Estado para que mejore la calidad de vida de la gente local que la viene reclamando hace muchísimo, y que eso ayuda también a que pueda llegar el turista. Y también inversiones, bueno, créditos que sean accesibles, que van apareciendo si una persona quiere refuncionalizar su casa para dar alojamiento, o también uno de los problemas a veces es que los seguros o las certificaciones sanitarias se adecúen a pequeños emprendimientos y no a grandes empresas. Por ejemplo, si alguien quiere vender dulces, necesita ciertas condiciones sanitarias en su cocina para poder realizarlo. Para comercializarlo en una feria y demás también tiene que haber ciertas regulaciones. Entonces esas cosas son las que pensar en menor escala para que estas certificaciones, todas estas herramientas para que se pueda adecuar a emprendimientos de pequeña escala, digamos, ¿no? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta para hacer? Yo te quería preguntar acerca de cómo estás viendo la relación entre el turismo rural y la economía solidaria. No sé cómo estás viendo, porque estoy pensando, ¿no? El INTA, cómo promociona ferias de pequeños emprendimientos asociativos, si esas ferias después participan dentro de las localidades donde se desarrolla una actividad turística, por ejemplo, cuando hay alguna ruta o algún evento particular. Yo lo que tengo entendido con el INTA es que se trabaja mucho con cooperativas. Por ejemplo, bueno, la ruta de la leche que está en Santa Fe tiene un poco de todo, ¿no? Cooperativas, empresas, etcétera, que trata de nuclear, y en muchos casos sí, lo que se trata justamente es que haya una solidaridad entre los compradores, el consumidor, que haya conciencia de este consumo.
que sea un precio justo. Después también está el programa del territorio al plato, que trabajan con muchos de los grupos. Ellos tienen los grupos de cambio rural, que en general son grupos asociativos de productores, y bueno, se los convoca también para formar parte de este otro programa, donde lo que se busca es la valorización de saberes, de las producciones locales, y también lo que tratan es facilitar el comercio a través de ferias locales. También el INTA tiene otros, bueno, hablo del INTA porque es lo que más conozco, pero o sea, creo que desde el ámbito estatal es lo que se trata de promover, o es lo que se observa en algunos programas que aparece este término de economía solidaria y precio justo asociado. De hecho, el Consejo de Inversiones en Provincia de Buenos Aires ha también puesto mucho dinero para que se hagan ferias locales en distintos municipios para las festividades. Y bueno, lo que se trata es acotar el espacio entre el consumidor y el que provee, para que justamente la renta se la lleve el que produce. Y ahí estaba por pensar. Que también el INTA tiene otra cosa interesante, que trata de fomentar la producción y abastecimiento local, el programa de abastecimiento local. Entonces, fortalecer los emprendimientos agroproductivos locales para que se vendan localmente, y entonces no tienen que tener el costo del transporte de los alimentos, por ejemplo. Y eso también va acompañado de ferias y demás. Así que o sea, el INTA en general creo que, bueno, tiene sus contradicciones y demás, y también depende de quién está en territorio trabajando, pero se fomenta esto de participar a las cooperativas. De hecho, después algunas empiezan a trabajar en turismo rural. Por ejemplo, hay una cooperativa de pueblos originarios, creo que era en Salta, en Amaicha, que bueno, que trabajan de una forma comunitaria, cooperativa, y aparece como un atractivo dentro de los programas de turismo rural del INTA. O también los programas que están en Pro Huerta, de familias pequeñas productoras, que es el excedente, también lo puedan comercializar de esa forma. Y a veces también lo que busca el turismo rural es generar cadenas de valor. Entonces, si está el pequeño productor que produce frutillas, que un emprendedor que está produciendo dulce le pueda comprar esas frutillas, para después esas frutillas se las vende al turista, o lo participa en la producción de frutillas y también visita al productor de frutillas para ver cómo se produce y demás. Entonces, bueno, con la pandemia un poco esa cadena de valor se irrumpió, pero está esto conectado, digamos. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicos de tercero, profes, ¿alguna consulta? Muy interesante. No, yo una acotación que por ahí se podría incorporar nosotros, por lo menos acá en Santa Fe, las estaciones de trenes y los ferrocarriles, porque por ahí es algo, una atracción en los pueblos chicos, digamos. Ya ves, ahí a veces se hacen museos o actividades, se le dio una nueva actividad. Eso, ¿no? Una acotación para nuestra zona, digamos, aplicar. Sí, las estaciones de tren, cuando uno va a los pueblos, es como el punto más importante. Era muy importante cuando andaba el tren, de recibir a la gente, de ver el movimiento. Además, uno ve los pueblos rurales hoy, que están más despoblados, pero no entiende que hace muchos años había muchísima gente, mucho movimiento, era otra dinámica, y eso se perdió. Y a veces cuando va el turista y se hacen estas celebraciones que convocan bastantes turistas, algunos residentes locales lo sienten como volver a esa época, y la estación de tren siempre es un lugar importante. Por ejemplo, acá en Luján está el pueblo de Carlos Ken, y se ha refuncionalizado como un centro cultural donde se hacen exposiciones, actividades, y no solo para el turista como algo pintoresco y demás, sino para la gente local que tiene un lugar donde hacer actividades artísticas. Bueno, gracias, muchas gracias. Muy interesante el tema. Gracias. Y yo pensaba también el Museo de la Harina en Matilde, en Estación Matilde,
también que está, o en Plaza Matilde, no recuerdo bien más o menos. No, en estación está. En Estación Matilde, sí, que también está a la vera también de lo que era la estación de ferrocarril, ¿no? Pero también, bueno, en Emilia también está un museo que es un bodegón que también se construyó a partir de los vecinos que fueron acercando diferentes artefactos, objetos de épocas, digamos, pasadas. Y también, bueno, hay todo un volver hacia el pasado, ¿no? Un poco el libro de El pasado es un país extraño, ¿no? De cómo creamos desde el presente esos recuerdos y rememoramos y que son totalmente cambiantes hoy en día, pero bueno, se le asigna cierto valor para las personas, sobre todo que viven ahí, para nosotros los citadinos que por ahí vamos a visitar esos lugares. Sí, porque a veces uno tuvo un familiar que estaba en el pueblito tal y cuando vas a visitar hay cosas que sí, que te evocan a esa familia que tenías o pariente o conocido. Y bueno, sí, se vende nostalgia. Yo creo que la relación entre el Estado y los actores sociales es central. O sea, algo me parece como muy importante la recuperación de la confiabilidad. O sea, cuando uno recorre pueblos rurales o está en contacto con gente que hace mucho tiempo que vive en ese lugar o que nació en ese lugar, lo siente el espacio naturalmente como propio, lógico que sea propio. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos desde la ciudad? Sí, ellos pueden compartir, pero hay también una cuestión a veces de desconfianza. O sea, ¿a qué vienen ahora si no vinieron antes? O sea, uno tiene que tener quizá algún contacto que, digamos, amerite la llegada y la continuidad, porque no es la llegada solamente. O sea, creo que cuando uno establece un lazo con un pueblo rural, no solamente lo establece, sino que lo más importante es sostener ese lazo y desde ahí generar la confianza. Eso justamente permite después, un poco lo que estábamos comentando recién, el rescate de las historias, escrituras de esas historias. O sea, yo me pongo a pensar en la función del turista concretamente, cuando va transmitiendo aquello que conoció en ese lugar y va haciendo conocer otros espacios a otra gente que tiene otros contactos. Y digo, eso realmente es una cuestión que es maravillosa. Es la reconstrucción de la historia viva, de la cotidianidad, de otras cotidianidades, la recuperación de los espacios. A mí me parece particularmente maravilloso. O sea, uno desde el turismo rural enlaza quizá muchas cosas que nosotros acá, incluso en la ciudad, o nuestros alumnos pequeños de escuela primaria, no tienen ese tipo de contacto, salvo que haya algún programa. La provincia de Santa Fe implementó un programa años anteriores, patrimonio, escuela y turismo, y bueno, yo creo que eso es un puntapié importante. ¿Por qué? Porque eso, para que se pueda reproducir. O sea, el niño cuando llega a la casa comenta lo que aprendió. La escuela sale de la escuela. Creo que muchas veces es interesante. Y uno habla de la ruralidad, pero las ruralidades son tan ricas y incluyen también diferentes modos de conocer y creo que se abre un panorama único en esto. Por eso realmente te escuché con detenimiento y la verdad que me agradó muchísimo. Muchas gracias. Felicito tu trabajo. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algunas cosas a partir de lo que dijiste? Sí, por favor. Sí, eso de la desconfianza es muy importante porque muchas veces, y se suele ver en épocas de campaña electoral, que se acercan a los pueblos rurales, a los municipios, etcétera, en campaña y ofrecen esto de, bueno, vamos a darles tal proyecto, dinero, etcétera, y después no pasa y quedan proyectos muy truncos. Entonces, cada vez que se quiere volver con un programa o algo, hay mucha desconfianza de que eso va a salir y entonces hay mucha gente reticente a participar cuando lo que se está buscando es que haya participación local. Y con el tema de la desconfianza con los turistas, bueno, eso en términos de cuando se quieren implementar programas estatales que a veces, o desde el municipio, o desde provincia, o desde nación, que hay bastante desconfianza a veces desde las comunidades locales. Y por otra parte, que hay algunos pueblos interesados en desarrollar el turismo que están empezando a generar como protocolos de comportamiento.
Si uno vive en un edificio, está el consorcio y tiene como reglas, no hay más ruido a las 10 de la noche, etcétera. Bueno, en los pueblos rurales hay algunos que están empezando a generar estos documentos justamente para que se respeten ciertas costumbres, porque el turista va y le gusta eso bucólico, lo tranquilo, etcétera, pero por otra parte extraña ciertas dinámicas citadinas, entonces no le gusta que haya siesta, por ejemplo. ¿Cómo va a estar la panadería cerrada a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Aunque hay algunos lugares que empiezan a readecuarse a esos ritmos, pero hay otros lugares que no lo quieren hacer. Y también ahí entra la cuestión de la autenticidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿es más auténtico el que empieza a readecuarse a esas expectativas del turismo, o del turista, o aquellos que quieren respetar sus costumbres de siempre y mantenerlas a pesar del turista? Pero sí, la desconfianza es todo un tema en localidades pequeñas. Y con el tema que comentabas antes, Lucas, sobre el Museo de la Harina, que tuve suerte de pasar por ahí con el grupo de Cita Castro, sí, se generan muchos museos que empiezan a revalorizar las prácticas agroproductivas o relacionadas a lo agrario, y eso también es interesante porque se empiezan como a recuperar ciertas memorias del trabajo, también desde lo patrimonial y desde lo turístico, pero a veces es lo turístico que empieza a generar estos proyectos de recuperación de memoria, y tengo una colega que trabaja con los pueblos forestales. Entonces, su investigación es muy interesante, como algunas memorias de conflicto que antes estaban como omitidas o trivializadas o olvidadas, entre comillas, con el tema del desarrollo turístico en Villa Guillermina, etcétera, se empieza a hacer todo un trabajo, y el tema de los conflictos laborales como la cultura del trabajo en estos lugares empieza a valorizarse, a exponerse y a contarse de otra forma, ¿no? Sí, Cecilia, las memorias del tanino creo que están ahora muy en boga, ¿no? Y más que nada en esa zona donde estuvo la forestal se han implementado varios museos también. Entonces, bueno, también hay una reconstrucción de la memoria, como bien decís, que es en el norte provincial, también otro contexto histórico, geográfico muy particular. ¿Alguna otra pregunta? Estoy viendo ahí otras alumnas, profesoras. Buenas tardes. Ceci, ¿querés decir vos? No, yo simplemente quería aportar que a raíz de esto que estaban conversando, que empieza con el turismo, pero va mucho más allá la cuestión, el impacto que tiene en la población, que es la receptora de los turistas, pero que a partir de todo ese movimiento que se genera desde el turismo, se logra que la población del lugar empiece a ser consciente de esas riquezas que poseen y que quizás no están valorizando en la manera que lo puede ver alguien desde afuera. Entonces, el impacto que empieza desde el turismo puede transformar a una población completa, y ahí es cuando la desconfianza empieza a ceder y se empiezan a dar cuenta que eso que al principio sospechan que para qué lo están haciendo o por qué, y termina haciendo, y lo están haciendo también por nosotros, porque para que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos acá. Eso nada más quería aportar a lo que estaban diciendo. Sí, o sea, el turismo no hay que demonizarlo ni sacralizarlo, porque depende, como decía antes, nosotros lo trabajamos como que es un proceso de construcción social. Entonces tiene mucho que ver quiénes están orientando ese proceso, quiénes participan, porque hay una puja también de necesidades e intereses de distintos tipos. Entonces, en algunos casos, el turismo, como lo de los pueblos forestales, que empezó a visibilizar toda esa memoria del conflicto, del trabajo y demás, fue algo interesante, fue algo que a muchas comunidades les pareció algo positivo, pero en otros lugares tal vez el turismo empieza a generar esto como una invasión o un deterioro justamente de sus patrimonios. Entonces, creo que las comunidades, sobre todo eso, cuando hablamos de turismo rural, tienen que estar ahí presentes, porque si no son ellas, por más que el Estado trate de mediar y demás, es necesaria una apropiación, una participación activa de las comunidades locales. Mailem. Sí, no, yo quería comentar con respecto a lo que se venía hablando,
En Entre Ríos, hace muy poquito se creó un circuito que se llama Tras las Huellas de la Inmigración, que arranca en el Parque Nacional El Parmar. Esto se decidió hacer hace un par de años atrás, cuando se creó el auge de Colón, que todos los chicos iban a vacacionar a Colón y demás. Entonces se creó una comisión para tratar de explotar, entre comillas, todo lo que es el turismo rural aledaño. Como por ejemplo Colonia San José, está Colonia Primero de Mayo, Villa Elisa. Entonces se creó todo un circuito para que los turistas, además de conocer Colón, conozcan las localidades. Por ejemplo, en Colón hay una bodega muy importante y muchos turistas que van a Colón no la conocen. Entonces el gobierno de Entre Ríos, más que nada, digamos, de Colón, empezó a trabajar todo lo que es el turismo rural. Para que la gente, digamos, conozca lo que es Entre Ríos, las costumbres. En San José también hay una granja muy importante, entonces se creó todo un circuito que en 2 días más o menos lo terminás de recorrer, que está muy bueno para hacer y que cuenta la historia de todos los inmigrantes. Sí, es interesante y ahí vemos otra vez este proceso de diversificación, ¿no es cierto? Bueno, no quedarse solo con Colón, que capaz empieza a saturarse y empezar a buscar otros puntos, que empiezan a ser atractivos. Ahora el turismo rural está como consolidándose, entonces antes, como decía antes, los pueblos rurales o lo que sea, no se los pensaba como destinos o atractivos turísticos y hoy sí, y se va buscando. Sí, es muy interesante. Sí, y además sí, las comunidades también tienen alguna voz y voto, porque siempre cuando son pequeñas localidades se siente más el ingreso de turistas, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Melissa, creo que está bien. Gracias, Lucas. Buenas tardes, Cecilia. Muy interesante toda tu presentación. Y te quería consultar si estás al tanto o conoces la repercusión de la Ley de Régimen de Promoción de Pueblos Rurales Turísticos de Argentina, sancionada y promulgada en diciembre del 2016. Si hay algún pueblo realmente en el país que fue beneficiado con esta legislación. La verdad, te soy sincera, no había leído esa ley, pero sí hay, bueno, también en provincia de Buenos Aires se hizo una ley, te voy a hablar de lo que sí conozco, que en provincia de Buenos Aires también salió una ley más o menos antes, cerca del 2010, no, mucho antes, perdón, sobre revitalización de pueblos rurales y demás, y es que después surge el programa Pueblos Turísticos al poco tiempo. Y por la fecha que vos me decís, que es de 2016, me parece que no es casualidad que en el 2017 salió el programa Pueblos Auténticos, que es un programa nacional que primero seleccionó ciertos pueblos de Argentina. En Santa Fe, por ejemplo, Moisés Villa forma parte, y después la idea es que como que sea un programa que valorice lo comunitario y demás, los propios pueblos se postulen para el programa, y una vez que ingresan en el programa reciben acompañamiento técnico, financiamiento, etcétera. Entonces puede ser que este programa esté ligado con esa legislación que vos estás mencionando. Sí, sí, porque algo así en sus escasos 7 artículos dice este régimen de promoción de pueblos turísticos rurales, así que quizás ahí hay bastante similitud. Otra cuestión que te quería consultar, mencionaste, por ejemplo, el típico caso tradicional de turismo masivo de Mar del Plata, y ¿cuán sustentable es realmente, desde tu mirada de investigadora, el turismo rural? Y es un poco difícil porque a veces que no hay un registro o como un monitoreo. Por ejemplo, el INTA trata de hacer encuestas para hacer un relevamiento de los proyectos que acompaña, para ver justamente cuán sustentables son. Muchas veces pasa que cuando los proyectos de turismo rural que acompaña el INTA dejan de ser acompañados por un técnico, caen, y a veces tiene que ver porque no hubo una dinámica entre los emprendedores mismos para darle continuidad. Y en otros casos, bueno, a veces es difícil contabilizarlo en términos no solo económicos, también simbólicos,
porque a veces la gente, hay población rural que tal vez no está muy escolarizada, entonces, por ejemplo, no lleva como un registro de contable. Entonces no tiene mucha idea de cuánto ingreso le entra. Pero hay muchos casos que sí escuché que sí son sustentables, que sí son exitosos, podríamos decir, porque han generado un dinero que les permitió reinvertir para mejorar su casa, mejorar que es donde ellos brindan alojamiento, por ejemplo, o eso, poder reinvertir para mejorar sus servicios. Hay algunos que han ganado tanto desde el turismo rural que han dejado de lado las prácticas agrarias, por ejemplo. Entonces, es una pregunta difícil porque hay mucha heterogeneidad en el ámbito rural en cuanto a los emprendimientos, en cuanto a la gente que los orienta y acompaña, pero hay un poco de todo. O sea, hay gente que sí le sirve y el INTA sigue promocionándolo, por ejemplo, para tener un referente y un indicador. Sigue promoviendo esto porque la gente lo pide y bueno, y hay muchos casos en que tuvieron continuidad más allá del INTA y que realmente les genera un beneficio social de revalorización como población, como familia. Esto que también decía con la cuestión de las mujeres, hay mujeres que se han empoderado, digamos. Se han vuelto como empresarias, han ganado autonomía, otras que no, que al ser mujeres sus maridos no han querido que empiecen a socializar o a salir de la casa para los talleres y han caído los proyectos, pero es una pregunta difícil y sí, hay algunos casos en que les fue muy bien y otros que no. Y eso lo vimos también en la pandemia, que con la irrupción de turistas hubo gente que se endeudó, hubo familias que tuvieron que emplearse en otra cosa, entonces es muy variado. Bien, y por último te quería, bueno, con esto que mencionaste de que el turismo no se puede desarrollar en cualquier lado y por lo que estamos dialogando claramente es así, sobre todo cuando no hay condiciones básicas, condiciones mínimas satisfechas, por ejemplo, en la población local. Y con esto que mencionabas del turismo como proceso de construcción social. Mi consulta es si entre esas tensiones que fuiste mencionando, ¿viste alguna relativa a la apropiación de este hecho turístico por parte de la población local? Es decir, si en algún pueblo rural la población se opone a la actividad turística. Muchísimos. O todos están reclamando que haya actividad turística como forma también de continuar, de bueno, subsistir. ese es otro problema de cuando se habla del turismo rural y comunitario, ¿no? De pensar que las comunidades, por más pequeñas que sean, de 2.000 habitantes, que a veces dicen somos como una gran familia, nos conocemos entre todos y demás, que hay algo de eso, está mal presuponer que son homogéneas. Toda comunidad, no importa la cantidad de población que tenga, tiene tensiones, problemas que cuando uno empieza a indagar se empieza a encontrar con esas cosas. Bueno, van apareciendo. Entonces, cuando se habla de turismo rural comunitario o turismo rural, que en general hay algo se busca la participación generalmente de la población, sobre todo si es en un pueblo, no participa el 100% de la comunidad. Es eso, es heterogénea, entonces hay distintas posiciones. Algunas se pueden negociar y dar un resultado positivo y otras no. Por ejemplo, yo les mencionaba a Carlos Ken en Luján, en la provincia de Luján, en la localidad de Luján. Carlos Ken en fin de semana explota de gente. Bueno, ahora no sé, pero antes de la pandemia explotaba de gente y se hablaba de ese derrame, que hay gente que se empezaba a ir al pueblo de Villalía, que ya es de la municipalidad de Ascuénaga, de San Andrés de Giles, y la gente en general de Villa Ruiz no quería saber nada de la gente que venía de turismo de Carlos Ken. Y estaban muy reticentes y de hecho fue muy difícil poder desarrollar ahí el turismo. Nosotros cuando fuimos a hacer un viaje de campo ahí, nos encontramos con personas que sí querían desarrollar el turismo, pero les resultaba muy difícil. Entonces había como una predominancia de no queremos turistas, pero había un grupo, sobre todo jóvenes, que sí les interesaba y les estaba haciendo bastante difícil. Entonces, siempre hay tensiones y siempre es común encontrar las distintas posturas. Sí, me gustaría justo acá introducir una pregunta que me surge a partir de esta cuestión de las reticencias de los pueblos.
¿qué papel juegan los medios de comunicación locales en un pueblo cuando se trata desde el turismo llevar adelante un emprendimiento? Y ahí lo que yo te contesto, sin saber, por no haber leído a veces mucho los diarios locales, yo creo que ahí va a tener que ver el lineamiento ideológico que tiene ese medio de comunicación y con quién está asociado. Si está asociado a un gobierno de oposición que quiere, a un gobierno que quiere desarrollar el turismo, entonces acompaña ideológicamente esa postura o no, y me parece que ahí hay intereses ideológico, político, a veces partidarios, que los medios de comunicación no son neutrales, entonces van a estar también acompañando o no acompañando. ¿Y cómo, desde el turismo, cómo se juega ahí, en esa cancha? ¿Te vas hacia el medio que te va a apoyar? ¿Tratás de persuadir al que no te apoya? ¿Cómo jugás? Me parece que eso ya es el rol de los funcionarios o de quienes quieren sí desarrollar el turismo. ¿Sí? Las comunidades quienes sí están interesadas y bueno, van a tener que hablar con el municipio o conectarse con otros actores. Si no tienen voz con el actor municipal, irán con un actor provincial y buscarán otros contactos y aliados para poder desarrollar el turismo. Si los funcionarios de la municipalidad quieren desarrollar el turismo, yo creo que lo va a hacer si consigue recursos, más allá de si los medios estén a favor o en contra. Bien, gracias. Por ejemplo, se me ocurre un poco vinculado a los temas que estudio, ¿no? De la economía social y solidaria, a todos los que son experiencias turísticas, de hoteles recuperados en Punta Indio, si no me equivoco. Siempre se trabaja con medios cooperativos o medios o radios alternativas, radio comunitaria, digamos. No se busca los medios hegemónicos, sino que se trata también de vehiculizar el mensaje y llegar a personas que de alguna manera están consumiendo esas formas de turismo comunitario. O sea, que el consumidor sea un consumidor político, consciente y que sepa muy bien a lo que está acercándose, digamos, cuál es la oferta que tiene y qué es lo que está apoyando, ¿no? El trabajo colectivo, asociativo. Es un poco esto de los actores que participan y las redes que se van construyendo, ¿no es cierto? Sí, y uno va buscando las alianzas justamente para llevar adelante los proyectos que quiere definir, como decís vos, Lucas. Sí, si sos una cooperativa vas a empezar a buscar aliados afines y buscar un perfil de turista afín a ese producto que uno quiere ofrecer. Nacho Villarreal estaba comentando en el chat, no sé si querés hacer la pregunta o comentar lo que escribiste, o la leemos. Bueno, quizás se desconectó. Él dice que en su momento en la provincia de Santa Fe se realizaban capacitaciones sobre talleres, sobre el asociativismo y cooperativismo para que trabajen pueblos y localidades entrelazadas entre sí. Ahí está Nacho. Hola, perdón, acá está. No, hacía ese comentario en base a lo que mencionaba anteriormente Mailén, cómo trabajaban. Ella comentaba el caso de Entre Ríos, y yo en su momento hice, me acuerdo, una capacitación en el Besia, que el turismo de la provincia de Santa Fe invitaba a localidades aledañas para trabajar en conjunto y a ver qué podían intercambiar para que prospere el turismo en la zona, más que nada. Sí, bueno, no sé, son estrategias participativas que, por ejemplo... Claro, no sé si estaba muy bueno, no sé si actualmente se está realizando, pero es buena la propuesta también. Sí, en Provincia de Buenos Aires, volviendo al caso que trabajo, también se habían generado como regiones, polos turísticos, se decía, y nucleaban distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y lo que hacían era eso, cada polo turístico reunirse para justamente fortalecer el turismo, las alianzas o generar rutas turísticas que conecten varios municipios, como empezar a trabajar en conjuntos y con proyectos que surjan desde los municipios para después ser elevados a nivel provincial y desde provincia contribuir con esos proyectos. Pero sí son estrategias participativas que sí que está interesante que se den en distintos niveles, no solo que las comunidades participen, sino que entre los municipios, los funcionarios, etcétera, también, que son los que ejecutan y gestionan, también puedan tener ese espacio.
Bien, sumando lo que decía Nacho, por el tema que estudié las políticas de economía social en la provincia, el tema de turismo es transversal a muchos ministerios, ¿no? Porque lo podías ver de desarrollo productivo, como también de educación, y el gabinete joven, principalmente que tenía el programa Raíces, que era un programa destinado para jóvenes que no tenían trabajo y donde una de las actividades era realizar algún emprendimiento productivo, asociativo y también vinculado al turismo para el desarrollo local de las comunidades. Creo que no sé si es ese programa específicamente o alguno del Ministerio de Producción, quizás. Pero bueno, eso es lo que conozco desde economía social vinculada a la práctica turística. Ujú. No, sí, mientras más, bueno, es lo que también mencionaba antes, que muchas veces para desarrollar el turismo no es solo que esté el área de turismo participando, sino las otras para generar el transporte, el servicio, etcétera. Entonces es interesante que sí, que turismo pueda conectarse con otros. De hecho, para turismo rural, si uno empieza a observar los programas que se han generado y las redes desde 2000 o desde la década del 90 hasta ahora, en general los ministerios o las áreas, porque fueron cambiando de secretaría a ministerio y demás, que más participan es generalmente el INTA, Turismo, Desarrollo Social y Agroindustria. Sí, son los ministerios o las áreas que suelen interrelacionarse para formular e implementar los programas. Sí, hay una pata ahí en educación que está faltando, porque la concientización desde las escuelas secundarias es muy importante, porque son esos jóvenes que pueden ser los emprendedores turísticos del día de mañana. Y ahí también es donde hay que poner el hincapié para poder trabajar el desarrollo del emprendimiento turístico desde la formación en la secundaria de los jóvenes de la localidad. Sí. No, y además está interesante que se fomenten programas de educación y turismo, porque muchas veces, a veces se quiere promocionar el turismo rural en una localidad donde la gente nunca hizo turismo. Entonces es difícil pensar en que esa gente desarrolla el turismo cuando nunca tuvo la experiencia. Entonces, si al menos desde la escuela hay visitas, hay salidas, hay ese tipo de cosas, también contribuye a que después puedan ellos ser guías o bueno, eso, cuando se dice que el turismo genere fuentes laborales y demás. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, podemos ir terminando la conferencia de Cecilia. Bueno, a ver, unas palabras, Paola, para ir culminando. Prender el micrófono, a ver. Sí, tengo algunos problemas con el teléfono. No, más que nada rescatar la parte de, bueno, la de los pueblos rurales, que no sé si Cecilia, bueno, ya debe saber que nosotros tenemos la tecnicatura en una localidad, ¿sí? Que todavía no es ciudad, pero que está rodeada de todo un ambiente también rural y que nos cuesta bastante, más que nada, ingresar en la parte pública también con diferentes proyectos, con diferentes propuestas, no solamente en el ámbito público, sino que también en la parte de concientización. Nos lleva bastante tiempo concientizar a que la localidad del Besia, en este caso, es una propuesta turística, es una ciudad, es un pueblo que puede insertarse dentro de lo que es este tipo de turismo y que genera mucho más desarrollo para las economías regionales. Pero me parece que también acá juega un poco el papel de la concientización turística. Si ya no enseñamos desde la primaria, secundaria, nociones básicas o actividades que tengan que ver con el turismo, es muy chocante, por así decirlo, ingresar en una localidad o en un pueblo con una propuesta turística cuando tal vez nadie haya conocido sobre la terminología turismo, turismo rural, qué es lo que se hace. Entonces me parece que es importante que uno de los proyectos que hemos participado desde el instituto, que fue el de Patrimonio, Turismo y Escuela, que lo hicimos durante 2 años, fue ingresar en las escuelas, en la primaria, para chicos de 5º y 6º grado,
y empezar a involucrar algunos aspectos del turismo para que ellos conozcan qué es lo que tienen en su provincia, en su localidad, generar ese entusiasmo también de cuidar el patrimonio turístico, el patrimonio cultural, el ecológico, todo lo que tenga que ver con aspectos de esa importancia. Entonces yo considero que en la parte que a nosotros nos toca como educador y demás, tenemos que seguir intentando generar estos tipos de talleres, propuestas o más que nada de cursos, no cursos, sino talleres de concientización, ¿sí? Si bien a nosotros nos lleva un poco más de tiempo a veces porque no todos están dispuestos a ingresar o estar en un taller que habla sobre turismo porque todos piensan que es lo mismo, tal vez empezar desde la escuela o de la secundaria a generar este tipo de terminología o de aspectos que tengan que ver con el cuidado de su propia ciudad para después empezar a ir insertando la actividad turística. Sí. Sí, esto, todo, o sea, hay un montón de engranajes que tienen que funcionar. Sí. Sí, bueno, más que cuestión nada cultural. hablo desde el punto, bueno, de nosotros la práctica, que nos lleva mucho tiempo a veces insertarnos en algún proyecto y demás, por la falta de concientización, por la falta de profesionalismo también en referentes del tema de turismo. Nosotros vamos con una propuesta y tal vez la persona o los encargados que están de turno es como un lenguaje muy técnico y es como que no, vamos a hacerlo más sencillo, las cosas más básicas para el pueblo. Entonces me parece también, bueno, la profesionalización en aspectos de turismo también hace de que uno pueda desarrollar más aspectos y más propuestas de turismo en una región o en una localidad. Sí, a ver, ya terminé. Sí, no, coincido con vos, Paola, en la cuestión de concientización turística. O sea, realmente por más que todos los esfuerzos estén orientados desde diferentes lugares, si desde las mismas localidades no hay un principio de apertura a otro tipo de actividad o otra forma de vida, resulta difícil. Porque, bueno, concretamente vos sí habías tomado el tema de la siesta. Sí, y bueno, en el BC nos pasa, entre las 13 y las 17, y parece que ya está encerrado dentro del pueblo. Entonces, claro, imagínate que cuando va un contingente de turistas, 4 horas, y sí, hay que aprovechar el tiempo. Ahora, cuando eso no se alcanza a ver, ni siquiera lo ve el comerciante, y resulta mucho más complicado de poder tomar decisiones y que puedan acompañar justamente el desarrollo turístico y el cambio de la mentalidad. Bueno, y yo lo que te quería decir, bueno, es un enorme gracias. Realmente, bueno, es como que nos has ordenado unas cuantas cosas y realmente sí, te felicito y te agradezco mucho que hayas iniciado este ciclo de conferencias. Muchas gracias por este honor. Bueno, muy bien. Quedan todos invitados entonces para la próxima conferencia que se va a dictar el 22 de octubre, donde vamos a tenerlo a Carlos Cáceres, que es un investigador también de la Universidad Nacional de Luján y de CONICET, que nos va a hablar sobre la valoración turística y comunitaria en el sur de Salta, cuando el campesinado se vuelve un atractivo turístico. Bueno, Carlos recién se acaba de desconectar, pero él trabajó también en la red de turismo comunitario en Salta. Cecilia conoce también su trabajo porque ha editado un libro. Pero bueno, la idea es poder conocer otros espacios turísticos y cómo se van gestionando y de qué manera se va haciendo otra forma de hacer turismo. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo. También me hago parte de las palabras que dijeron nuestros compañeros. Y bueno, también comentarte, te voy a pasar por mail un libro en el cual Carolina Schmidt, una docente del instituto, hizo un capítulo sobre el turismo en los pueblos de la costa, que seguramente te puede servir, y donde se mencionan los pueblos del pueblo del Besio, más que nada, donde está inserto el instituto, también Buenísimo. que está transformado en turística, que fueron propuestas realizadas por los alumnos del instituto, que no solamente también estudian, sino que también son muy proactivos y llevan adelante diferentes... Son otro actor dentro del turismo, otro actor turístico. Así que bueno, para que tengas para leer también. Bueno,
Genial. Agradecemos a todos y a todas por la presencia en esta videoconferencia y quedamos conectados para la próxima, el 22 de octubre entonces. Saludos. Muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Todos.